¿Me confirman si ya sale grabando las pantallas de ustedes? Sí, perfecto. Bueno, chicas, a ver, hablemos un ratito, ¿sí? Con respecto al examen de neumonía. El examen de neumonía, yo me olvidé, yo les pido perdón y disculpas, se toma junto con lo que es el examen de neumotórax, ¿sí? Entonces, hoy vemos neumotórax y este fin de semana tenemos el examen del mismo, de neumonía y neumotórax. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, neumotórax. Vamos a ir viendo este temita en principal, ¿sí? Ya que el neumotórax es una de las patologías más comunes que pueden surgir por un traumatismo, ¿sí? A nivel torácico, ¿sí? A ver, un segundito. Ahí está. Bien. ¿Qué es en general el neumotórax? El neumotórax, ¿sí? Son los pulmones, básicamente, que están revestidos por lo que sería la fina membrana denominada pleura. Esta pleura, ¿sí? Que está en contacto directo con la pared del tórax, ¿sí? Puede sufrir lesiones en donde las cuales se introduce aire en ambas partes de las pleuras. Esto va a suceder específicamente denominándose que el neumotórax es aire atrapado entre el pulmón y la pleura. Hasta ahí vamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, este tipo de enfermedad o patología son más frecuentes entre personas de 20 a 40 años de edad, específicamente en varones, pero así también en las mujeres. Causas, hay muchas causas, ya la vamos a ir viendo, ¿sí? Hasta tanto. A ver, los tipos de neumotórax, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a nombrar. A ver, un segundito porque me salté mucho. Sí, un segundito, segundito. Las causas tenemos muchas, entre ellas, lo que sería neumotórax producidos por intratorácica y extratorásicas, ¿sí? Extratorácica, como ser un golpe fuerte en la parte del tórax. Intratorácica, como enfermedades producidas dentro del pulmón, como ser fibrosis quísticas, burbujas de aires, etcétera. Ambos, ya sea intra torácica y extratorácica, van a generar este neumotórax, ¿sí? Las enfermedades son más frecuentes todavía, pero los golpes, los traumatismos, hoy en día por el tema de los vehículos, es mucho más frecuente, es más frecuente que las enfermedades en sí. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, síntomas. El neumotórax puede presentar diferentes tipos de síntomas, ¿sí? Pero tenemos algunos que son muy característicos. Y esto ya lo vamos a ir viendo. A ver, síntoma, muy simple. Tenemos dificultad respiratoria, una disnea respiratoria, ¿sí? Esta puede estar acompañada con un dolor al momento de la inspiración, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, palidez y tos frecuente. En ocasiones, en ocasiones, la tos suele estar acompañada con sangre, pero son síntomas secundarios que, a ver, se van a ir reduciendo cada vez que el neumotórax se vaya ampliando más. También
hay entre un 5 a un 10% de personas que no padecen ningún síntoma de neumotórax. Estas son personas asintomáticas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Vamos, perfecto. Bien, un segundito, por favor, un segundito. Bien, ahora, ¿sí? No obstante a todo ello, nosotros podemos decir que el neumotórax también está causado por otros factores. A ver, ¿cuáles son otros factores? Factores ambientales, por ejemplo, la contaminación por humo, ya sea el humo de cigarros, ya sea el humo de neumáticos, el humo de fábricas o el simple hecho de los polvillos, del polvo, ¿sí? Esto puede generar diferentes fricciones al ingresar hacia la parte respiratoria, lo cual va a generar la aparición del neumotórax, ¿sí? No obstante, como eso, también tenemos los golpes, como dije. Los golpes son más frecuentes todavía que las enfermedades. ¿Se puede tener más de una vez un neumotórax? Sí. Puede surgir más de una vez en ambos pulmones o en el mismo pulmón. ¿Estamos? No obstante, ahora les paso el videíto de neumotórax, ¿sí? Primera parte y después, antes de terminar, les paso la segunda. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien, presten atención entonces. ¿Cómo está la gente ProMed? Hoy hablaremos sobre el neumotórax, un tema relativamente sencillo, pero con el que con mucha probabilidad tengas que lidiar al menos una vez en tu carrera profesional. Empezamos como siempre definiendo qué es el neumotórax. En sí nos referimos a neumotórax cuando existe aire en la cavidad pleural y en consecuencia vamos a obtener un colapso pulmonar, ya sea de mayor o menor grado. Como promet que eres, seguramente sabrás qué es la cavidad pleural, pero de todas formas vamos a recordarlo brevemente. A manera de repaso, vamos a recordar que los pulmones están tapizados por una membrana serosa que los recubre, ¿ok? Y esta membrana está conformada por dos hojas o dos láminas. Una está en total contacto con el pulmón y la otra está en contacto directo con la pared torácica como tal. En base a esto, estas hojas o láminas reciben sus nombres. Una es la hoja parietal y la otra es la hoja visceral. Resulta entonces que entre ellas dos se forma una especie de espacio virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido. Este líquido funciona como un lubricante natural, más o menos semejante a lo que sucede en el pericardio. Ahora, debido a la constante reabsorción que tiene este líquido a través del sistema linfático, en la cavidad pleural se maneja unas presiones negativas de -2 a -10 centímetros de agua aproximadamente con respecto a la presión atmosférica. Pero ya que esto no es un video de anatomía ni de fisiología de la pleura, toda esta explicación, que es mucho más compleja de lo que les acabo de mencionar, lo podemos detallar en un video de anatomía y fisiología pleural. Si te interesa este video, déjalo en nuestros comentarios y suscríbete para que no te lo pierdas. Pero de todo lo anterior, lo que nos interesa recordar es que la cavidad pleural maneja presiones negativas con respecto al espacio alveolar. Y recordemos entonces que todas las presiones negativas actúan como una fuerza de succión. Esto es lo que hace que en el momento de la expansión torácica los pulmones se puedan insuflar y llenarse de aire. Entonces, si por alguna razón ingresa aire en este espacio, la presión va a aumentar por encima de la presión atmosférica y se volverá positiva. A esto, al colapso causado por este fenómeno, es lo que nosotros le llamamos neumotórax. Vamos a plantear un ejemplo para que más o menos te hagas una idea en tu cabeza. Imagina que el pulmón es como un globo que está dentro de una caja, ¿ok? Si la caja está vacía y comienzas a soplar el globo, él se llenará hasta su máxima capacidad. Pero si
la caja está llena de arena y comienzas a inflar el globo, probablemente este se expanda muy poco. En esta analogía, la arena representa el aire en la cavidad pleural, que no deja expandir el pulmón, que en este caso es el globo. Ahora bien, para entrar en materia, ¿cuántos tipos de neumotórax crees tú que existen? Aunque no parezca, hay varios, pero su clasificación corresponde al mecanismo de producción. Para que te hagas una idea, aquí te dejamos este esquema, que lo clasifica en espontáneo o adquirido y puedas irlo ordenando en tu cabeza a medida que va avanzando el video. Por cierto, en la descripción de este video encontrarás un PDF que contiene toda la información sobre esta patología. Entonces, como dijimos hace rato, el neumotórax se clasifica en base al mecanismo de producción. ¿Ok? Entonces tenemos esta clasificación, espontáneo o adquirido. El neumotórax espontáneo, como lo dice su nombre, es un neumotórax que aparece de manera abrupta y sin ninguna causa aparente. Este tipo de neumotórax puede ser primario o secundario dependiendo de la presencia o no de una enfermedad de base. Por otro lado, encontramos entonces el neumotórax adquirido. Vale decir que este es un neumotórax que tiene su origen en una causa bien conocida y bien determinada. Y en este tipo se agrupan el neumotórax iatrogénico y el neumotórax traumático. Para hablar de forma puntual sobre lo que nos interesa de cada tipo de neumotórax, comenzaremos con este caballero, el neumotórax espontáneo primario. Es un cuadro clínico que está relacionado con la aparición de neumotórax en una persona sin ninguna enfermedad pulmonar previa, aparentemente. Suele ocurrir en personas jóvenes de alrededor de unos 20 años, delgadas, altas y más comúnmente en varones con hábito tabáquico. Aquí les va un dato bien interesante. El hábito tabáquico aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro de neumotórax en un 12,3% frente al riesgo que tienen los no fumadores de un 0,1%. Vaya, otra razón para dejar de fumar, ¿eh? La contraparte del neumotórax espontáneo primario es este otro que tenemos aquí, neumotórax espontáneo secundario. Es un cuadro clínico que suele aparecer entonces en personas de edad avanzada y que por lo general tiene una enfermedad pulmonar subyacente. Usualmente está relacionado con EPOC. Sin embargo, también existen otras patologías que pueden desencadenar un neumotórax espontáneo secundario. Por este motivo, se puede decir que es un neumotórax que es más común en personas de edad avanzada. Hay diferencias, ¿verdad? Hablemos entonces del neumotórax adquirido. Recordemos que el neumotórax adquirido es aquel cuya causa o desencadenante se conoce perfectamente. Este lo podemos clasificar entonces en iatrogénico o traumático. El iatrogénico, el primero de ellos, es el que surge accidentalmente o no tras alguna intervención médica. Por ejemplo, el caso de una cateterización de vía venosa central, una punción para biopsia, una broncofibroscopia, por ejemplo, son ejemplos de él. Ahora, el neumotórax adquirido traumático es aquel que surge por acción de un traumatismo, ya sea abierto o cerrado, y que puede originar la pérdida de la indemnidad de las estructuras pulmonares. A ver, hablemos de ejemplos. Un neumotórax causado por un proyectil de arma de fuego es un ejemplo del subtipo abierto. ¿Por qué abierto? Porque la barrera que representa la piel fue interrumpida y la pleura está en contacto directo entonces con el aire ambiental. En este caso, el aire que se atrapa en la pleura procede del ambiente como tal. Su contraparte, un neumotórax adquirido traumático de tipo cerrado, es el que es causado, por ejemplo, en una fractura costal. En este caso, la costilla rota es capaz de romper el parénquima pulmonar y el aire que hay en los alvéolos sale al espacio pleural, acumulándose allí y causando el neumotórax. ¿Se entiende la diferencia? En el primero, el aire atrapado en la pleura proviene del aire ambiental, mientras que en el segundo, el aire proviene del espacio alveolar. Ha llegado el momento de hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, este cuadro patológico tan complejo pero tan interesante de estudiar. La fisiopatología es un poco distinta según sea el tipo de neumotórax que estamos estudiando, es decir, según el mecanismo que la desencadena. En el caso de un neumotórax espontáneo primario, por ejemplo, la causa que lo origina a ciencia cierta no está bien conocida. Sin embargo, existen algunos autores que sostienen ciertas teorías y estas teorías dicen que se basa en una ruptura de las bulas subpleurales, esta que les señalamos aquí, que en la mayoría de los casos
casos aparecen en los vértices pulmonares. Ahora, como tú eres PROMED y lo que nos caracteriza a los PROMED es la curiosidad, seguramente te estás preguntando por qué es más común la ruptura en los vértices pulmonares. Bueno, hay varias cosas que lo explican. La primera de ellas, la presión intrapleural es menor en los vértices que en las bases. La segunda, la ruptura de las bulas que están en el ápice del pulmón es ocasionada por la isquemia relativa que existe en esta área del pulmón. Recordemos que a los vértices llega menor cantidad de sangre que a las bases pulmonares. Y la tercera que lo explica es que existe un mayor estrés mecánico en los vértices pulmonares debido al propio peso del pulmón y a la bipedestación. Entonces, después de que se rompen estas bulas subpleurales, el aire ingresa desde los pulmones hasta la cavidad pleural y origina la sintomatología y las posteriores complicaciones si el cuadro no se trata adecuadamente. Por su parte, el neumotórax espontáneo secundario tiene base en la ruptura también de bulas, pero en este caso son intrapulmonares, es decir, no están por debajo de la pleura, sino que están directamente incluidas en el parénquima del pulmón como tal. Estas bulas poco a poco van confluyendo y van formando bulas cada vez más grandes, que se acercan al espacio pleural hasta que se rompen hacia ella. Entonces el aire que se atrapa en la pleura proviene también del parénquima pulmonar, pero en este caso de bulas muy pequeñas que se fueron juntando una con otra, hasta formar una bula grandota. Pero ya va. No todo es tan complejo como lo que acabamos de explicar. Vamos a hablar de los neumotórax adquiridos, ¿ok? La comprensión de lo que sucede con ellos no es más que aplicar la lógica y ya. Una vez que se rompe la pleura, ya sea desde el exterior, como el caso de una aguja, un proyectil de arma de fuego, o desde el interior, como en el caso que les planteamos de una costilla rota, el aire que proviene del medio externo se comienza a acumular en el espacio pleural y esto hace que se pierda la presión negativa. Ahora bien, algo que es similar en todos los cuadros, independientemente de la causa que le dé origen, es la repercusión clínica, una repercusión clínica bastante importante. La presencia de aire en la cavidad pleural hace que aumente la presión por encima de la presión atmosférica, que es la misma presión que se maneja en los alvéolos. Por lo tanto, el flujo de aire que proviene desde la atmósfera a través de las vías respiratorias se detiene y esto hace que el pulmón colapse. ¿Por qué colapsa el pulmón? Por la propia elasticidad intrínseca que tiene él. Recordemos que el pulmón está constituido por una serie de fibras elásticas. Una vez que el pulmón se colapsa, el flujo de aire se detiene a través de él y no se puede realizar con eficiencia el intercambio gaseoso. Pero para no abrumarte, hemos destinado esta patología a una serie de videos cortos de forma que puedas repasar los puntos que te interesen. El próximo video que vamos a hacer es... Bueno, hasta ahí. ¿Está entendido más o menos lo que es el neumotórax, chicas? ¿Sí? Bien. Que el neumotórax no tan solo, se puede dar por diferentes formas, sino que en realidad se va a dar, ya sea por una parte traumática o una parte interna del mismo. Si bien, vamos a continuar con los tipos de neumotórax que existen, ¿sí? Y en esto tenemos, como dijimos, el traumático, que se producen por causas externas al propio organismo, ya sean accidentes, ataques de armas blancas, etc. Se produce la fisura o fisuras que están en condiciones de provocar el espacio en la pleura, el cual va a hacer que el pulmón se colapse. Este tipo de neumotórax, el traumático, ¿sí? Es más común, ¿sí? Es mucho más común de poder encontrarlo en adolescentes o en personas que realizan algún tipo de deporte, ¿sí? No obstante, fuera de este neumotórax, nosotros tenemos el hemotórax. El hemotórax proviene de la palabra de sangre en el tórax, ¿sí? Hemotórax es otra que se puede dar cuando se produce un desgarre de una arteria o de una vena de la parte pulmonar. Esta misma se va a generar acumulación de sangre entre el pulmón y la pleura, ¿sí? Sangre entre el pulmón y la pleura. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿sí? Bien, ahora vamos con el otro. Tenemos el yatrógeno, ¿sí? Que es provocado por una complicación durante una intervención médica para tratar al paciente. Este mayormente se hace a propósito, por así decirlo, en el cual se realiza, si se tiene que realizar alguna, eh, alguna cirugía o si se hizo por una mala cirugía, ¿sí? Las principales intervenciones médicas asociadas al neumotórax yatrógeno son las punciones transparietal, que sería una biopsia de la pleura, y lo que sería la toracoscopía, una exploración interna del pulmón, o en pacientes con respirador artificial. Después tenemos el espontáneo, ¿sí? Que se da bajo, a ver, el espontáneo no se da ni por un golpe traumático ni una parte interna, sino que se da de la nada, ¿sí? Este mayormente está asociado a personas con extrema delgadez, ¿sí? O caja torácica muy chica. ¿Estamos? Bien. Dentro de este tipo de neumotórax del espontáneo, existen dos categorías, el primario y el secundario. El primario se da en pacientes que anteriormente no han sufrido ninguna enfermedad pulmonar y el secundario afecta a los pacientes con una enfermedad pleural preexistente, ¿sí? Ya sean que hayan tenido una fibrosis quística, una neumonía, una pulmonía, ¿sí? Se va a dar después de ello, obviamente por la mala eh, afección que quedó en el pulmón, ¿sí? Hasta ahí vamos. Perfecto. Bien, aguárdenme un segundito, ahí estoy con ustedes, un segundo. Bien, como les decía, no obstante, ¿sí? Para diagnosticar el neumotórax es muy simple. Primero, sí, tenemos que determinar si el paciente tiene o no tiene el neumotórax. ¿Cómo se puede realizar esto? Con una exploración física, ¿sí? En primer lugar, tenemos que prestar mucha atención a lo que sería la dificultad respiratoria y el dolor torácico del paciente, como así también, ¿sí? Lo que sería la auscultación, ¿sí? De los sonidos cardíacos, los sonidos respiratorios durante un neumotórax. ¿Estamos? Ahí, ahí ya les paso para que puedan escuchar cómo serían los sonidos característicos del neumotórax. Un segundo. A ver. Un segundito, chicos. Ahí se los paso. Bien. Díganme si lo pueden ver ahí el videito. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bien. Presten Los atención. crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala,
ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede describir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona, en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido, como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo, y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus, entonces, debemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño o una compresión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un Krupp. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento intrabronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio y que se ausculta como un ruido similar al de un roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose, apareciendo también tanto en inspiración como en la expiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces, ante su presencia, pensarse en patologías como pleuritis, neumonía
o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite del parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. Bien. Sin embargo, este último, ¿sí? Es el característico sonido del neumotórax, ¿sí? A ver, el neumotórax puede presentar roncus, puede presentar sibilancias o puede presentar en algunos casos lo que sería el gorgojeo o gorgoteo, ¿sí? El neumotórax en general va a presentar varios sonidos dependiendo de cada una de las personas. Recuerden que todas las variantes de neumotórax, ¿sí? Van a tener diferentes tipos de características dependiendo de la persona. No todas las personas son iguales, por ende, no todas van a percibir el mismo sonido respiratorio, ¿sí? Bien, vamos a ver qué otros tipos de diagnósticos sí se pueden hacer para confirmar la presencia del neumotórax. Tenemos la radiografía, principalmente. Tenemos lo que sería diagnóstico por imagen, los TAC, ¿sí? Tomografía, resonancia, van a ayudar muchísimo a confirmar o descartar lo que sería el neumotórax, ¿sí? Tratamiento. La finalidad del tratamiento consiste en el que el pulmón se expanda nuevamente y se vuelva a unir los dos recubrimientos membranosos de la pleura. El procedimiento varía en función del tipo de neumotórax. Si se padece por primera vez y no es muy extenso, bastará con un reposo total de 5 días. Si no hay absorción de este mismo en este periodo, se deberá recurrir a un periodo de drenaje, que va a ser una punción, ¿sí? Para hacer la descompresión torácica. Si el neumotórax es muy intenso, se podrá tratar evacuando el aire de la hendidura por aspiración de aguja. En situaciones de carácter crítico o severo, se pueden someter a una cirugía, ¿sí? Sobre todo torácica. Una de las circunstancias que puede ser el colapso de ambos pulmones, por ejemplo, ¿sí? Son en drenajes cuando se realiza un neumotórax bipulmonar. En este caso, conlleva a que los neumotórax se produjo en ambos pulmones, por ende va a necesitar drenaje de ambas partes intercostales. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. A ver, vamos con esto último. Otros datos que hay que tener en cuenta. Si el paciente sufre un colapso pulmonar, es posible que sea más propenso a sufrir otro colapso en un futuro. Si se continúa haciendo los malos hábitos, ¿sí? Normalmente el pronóstico para esta afección dependerá de las causas que lo hayan provocado. Se pueden producir además otras complicaciones del neumotórax, como por ejemplo shock, sí, se puede, y esto va a producir lo que serían lesiones e infecciones a nivel pulmonar que en ciertas instancias pueden ser graves o mortales. Bien, hasta allí. Ahora, ¿sí? Les paso la última parte de lo que es el neumotórax en videito y con esto estaríamos culminando, ¿sí? No obstante, recuerden, vuelvo a repetir, en los exámenes no se toma nada más ni nada menos de lo que está en el apunte, ¿sí? ¿Estamos? Bien, paso el último videito y con esto ya estaría.
Un segundo. Gente Plomer, aquí vamos con el segundo video que habla de neumotórax. Específicamente nos vamos a concentrar en las manifestaciones clínicas y su diagnóstico. Pero vamos a dejarnos de introducción y vamos directamente al tema. Porque ya las introducciones, la definición y todo lo demás se dio en el primer tema o en el primer video, en la primera parte del video que dejo aquí en las etiquetas un enlace para ir a verlo. Ahora sí, hablemos de la clínica. Si hay algo cierto de esta patología es que no cuenta con una serie de síntomas específicos. Sin embargo, la gravedad del cuadro depende de distintos factores, dentro de lo que se encuentra la reserva funcional respiratoria del paciente y la magnitud del neumotórax. A pesar de que no cuente con síntomas específicos, hay un gran abanico de manifestaciones que puede tener el paciente que cursa con neumotórax. Pero hay dos síntomas que son frecuentes y característicos, y son el dolor y la disnea. Hablemos del dolor. Este es de tipo pleurítico con aparición súbita y de localización anterolateral en el tórax. Su intensidad es variable. Puede ser muy intenso en las primeras horas e ir cediendo progresivamente hasta hacerse de un dolor o como un dolor sordo e incluso desaparecer en algunos casos sin que esto signifique una resolución del cuadro del neumotórax. Cabe destacar que hasta un 10% de los casos el cuadro de neumotórax cursa sin dolor. Y esto ocurre sobre todo en pacientes que cursan con neumotórax espontáneo primario, que lo hablamos en el video pasado y que una vez más te invito a irlo a ver. Por su parte, la disnea es variable en cuanto a su aparición y depende de la magnitud del neumotórax y del estado pulmonar previo. Así que podemos tener casos donde la disnea es casi imperceptible en personas jóvenes con un neumotórax de gran magnitud, pero que gozan de un buen estado pulmonar previo. O bien podemos tener una disnea intensa en un caso de una neumotórax de poca o pequeña magnitud, pero que resulta que ocurrió en un paciente con alguna enfermedad pulmonar previa. ¿Se entendió esto? En caso que no, te invito a pausar el video y repetir este pedazo y reflexionar al respecto. Sin embargo, lo que queremos decir en este punto es que la disnea es variable y depende de la magnitud y del estado pulmonar previo. Otros síntomas asociados a esta patología son la tos no productiva y la fiebre. Sin embargo, estos no son específicos para esta enfermedad. Usualmente hacemos Plometit, pero en este caso vamos a hacer un Plome Quiz y tienes 10 segundos para responder a lo siguiente. Los neumotórax espontáneos primarios ocurren usualmente durante la actividad física o no. ¿Verdadero o falso? 10 segundos. Bueno, a ver, no me importa saber tanto el tema de esa parte, pero sí me importa que ustedes sepan entender, ¿sí? Que el neumotórax, ¿sí? Se puede producir por varios factores. Se puede producir en gente jóvenes, en gente adulta, como así también en personas que ya padecieron una enfermedad respiratoria previamente, ¿sí? A ver, todo esto es algo característico de esta patología. Sin embargo, el sonido respiratorio, la dificultad respiratoria y sobre todo la saturación parcial de oxígeno, ¿sí? Va a ser la parte más característica para poder diagnosticar. La auscultación ayuda muchísimo a identificar si es un neumotórax simple, si es un hemotórax, y dentro de estos tenemos otros tipos de neumotórax. Tenemos el hidrotórax y el pirotórax. Estos últimos dos se van a dar por procesos inflamatorios e infecciosos en los pulmones. No están relacionados con la neumonía ni la pulmonía. Son afecciones distintas. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Ahí le paso la última imagen. ¿Sí? Y ya con esta culminaríamos. Y quiero que vean cuál sería específicamente el neumotórax.
ver, quiero ampliar la imagen. Ahí vamos. Ahí está. Mira, esto es lo que nosotros tenemos aquí, esta parte, ¿sí? Todo esto que estoy remarcando sería la pleura. Estamos, todo eso es la pleura. La membrana que recubre al pulmón, ¿sí? Cuando se produce neumotórax en general, esta pleura suele tener, ¿sí? Una lesión, una fisura en la misma, la cual va a conllevar a que el pulmón también tenga una fisura. Entonces, el aire que ingresa de la tráquea a los broncos, bronquiolos y alveolos, en vez de generar la expansión, como vemos aquí, del pulmón, el aire queda atrapado y sale por el pulmón hacia lo que es pleura y el mismo. Este mismo se llama neumotórax, todo esto, neumotórax por presión o tensión, ¿sí? Por tensión de aire, porque miren ustedes cómo es el tamaño del pulmón, es de esta forma, pero ¿cómo lo tenemos con el neumotórax? De esta forma. Entonces, este pulmón se llama colapso, ¿sí? Como así también, cuando el pulmón queda muy chiquitito de más, se llama muñón, ¿sí? Esto se puede revertir, sí se puede revertir, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pasa lo siguiente. Si yo no lo puedo revertir en tiempo y forma y no es diagnosticado en tiempo y forma, ¿me puede conllevar a una asfixia y a la muerte de la persona? Sí, me la puede conllevar. Sin embargo, ¿cómo se puede descompresionar estos neumotórax? ¿No se ve la imagen, chicos? Ay, no me digan que he estado hablando y no se ve ni acá. ¿No? Pucha. A ver, un segundito. Ahí le busco otra imagen que se pueda ver mucho mejor, por las dudas. A ver. A ver que sea la imagen, a ver. Ya le coloco esta otra, a ver si se puede ver en esta. Ahí, ¿me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, de ahí lo ve. Eli, ¿lo puedes ver? ¿No? Ay, Eli. Bueno, no se preocupen. Yo tengo imágenes ahí, ya se las voy a pasar, al igual que otros videitos, con respecto al neumotórax, para que lo puedan entender en el grupito de WhatsApp. ¿Sí? No se preocupen, ahí se los voy a enviar. Sin embargo, como les decía, si este neumotórax no es tratado en tiempo y forma, esto puede conllevar a lo que sería la muerte por asfixia de la persona. Ya se ve perfecto, Eli. Aquí, como ustedes podrán ver en la radiografía, acá, ¿sí? Miren cómo es el tema del pulmón, cómo está hecho el pulmón. Está muy chiquitito, ¿sí? Esto se conoce como muñón del pulmón, ¿sí? Esto es el colapso pulmonar. ¿Cómo se puede revertir esto? Se puede colocar una simple aguja en el espacio intercostal 4 y 5, que sería en esta zona. Ya les demuestro. 1, 2, 3, 4, 5. En esta porción se coloca una aguja o un catéter número 18 o número 20, ¿sí? Y se deja salir todo el aire del pulmón. Eso, o mejor dicho, todo el aire de la pleura. Esto permite que el pulmón se pueda volver a expandir
a expandir, perdón, normalmente. Esto va a conllevar a un alivio sintomático de la persona, pero tiene que ser llevado de manera de urgencia o emergencia a la guardia del hospital para que lo pueda atender un neumonólogo, ya que estos mismos son los especialistas de los pulmones. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicas, un segundito. Bien, ahora, lo que a nosotros nos queda por ver, ¿sí? Son otros temitas. A ver, ya les digo cuáles son los temas que nos quedan por ver. Un segundito. Bueno, ya vimos asma, EPOC, neumonía, neumotórax. Nos queda por ver lo que sería hipertensión arterial en el embarazo y signos vitales pediátricos. ¿Sí? Esos son los últimos temas que nos quedan por ver. Ya vamos a programar, de hecho, lo que sería la fecha, después de que rindamos eso, les voy a programar la fecha para el final. ¿Sí? Así que ustedes queden tranquilos. ¿Estamos? Bien, la nota de justamente, eso quería hablar también, del recuperatorio del examen de EPOC. A ver, la fui haciendo a las apuradas, debido a que estuve con la parte presencial de los alumnos, con un evento grande, entonces estuve muy a las apuradas con ellos. Ya entre esta noche, mañana o el miércoles van a tener la nota, así que quédense tranquilos. ¿Estamos? Hasta el miércoles yo les aseguro que ya van a tener la nota. De allí a lo que sería neumonía y neumotórax, entran juntos los dos temas, ¿sí? En el examen. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, chicas. Entonces, quedamos así. Este viernes se habilita el examen de neumonía y neumotórax. ¿Estamos? Y el próximo lunes continuamos con lo que sería hipertensión arterial en el embarazo. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, chicas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere. Que tengan un excelente comienzo de semana. Vayan estudiando y nos vemos el lunes. ¿Sí? Nos Chao, vemos. profe. Chao. Chao.